Bueno, vamos a ver algunas cosas de acidez. Vamos a usar una hoja de ejercicios que dejaron en la sección C de la maestra Diana Pinagel. La hoja va a estar en comentario en la descripción de este vídeo para que, por si ustedes quisieran revisarla. Acá, bueno, el primer problema nos dice, explica a qué se debe la diferencia en la acidez del etanol. Y acá tenemos el etanol. Veamos, tiene un pK de 16. De ahí tenemos al alcohol terbutílico con pK de 18. Entonces, la primera explicación sería por qué el alcohol terbutílico posee un pK mayor, es decir, es menos ácido que el etanol. Eso lo explicamos bien mirando que el alcohol terbutílico posee grupos electrón dadores, que son los grupos alquilo. Eso hace que sea más difícil que se disocie, pues nosotros creemos que esos grupos pueden aportar cierta densidad de carga. Por lo tanto, al alcohol terbutílico no va a ser atractivo perder un protón para quedarse más negativo. Entonces, por ello, este un pK mayor, es menos ácido. Veamos el 2,2 trifluoroetanol. Tenemos un trifluoroetanol, vean, valor de pK mucho menor al del etanol, teniendo prácticamente los mismos carbonos. Entonces ahí podemos inferir que grupos electrón atractores aumentan la fuerza ácida, debido a que le roban densidad de carga a la molécula. Por lo tanto, a la molécula le es más atractivo perder ese protón para, digamos, sopesar esa pérdida de densidad de carga que está teniendo por los grupos electrón atractores. Veamos ahora el caso del hexafluor alcohol terbutílico o, el alcohol terbutílico nonafluorado de un pK de 5,4. Vean que lo que estamos obteniendo ahora son bastantes grupos electrón atractor. Por lo tanto, ahora sí es atractivo para la molécula perder un protón para tener una densidad de carga mayor. Vamos al problema 2 y el problema 2 nos dice cómo se relacionan los valores de pK y K con la acidez de un compuesto. Entonces, gráficas sacadas de la Wikipedia. Acá tenemos un equilibrio muy importante, es un equilibrio ácido-base. El ácido, digamos, un ácido puede disociarse en su base conjugada o un ácido conjugado o una molécula, digamos, prótica en este caso. Entonces la constante de acidez, ¿sí? Que sería cómo se relaciona. La constante de acidez pues nos dice cuánto se disocia. Si se disocia 40, digamos, de 40 moléculas que tenemos, se disocian las 40, por ejemplo, tendríamos un K de 40. Por cada 40 que se disocian, una no se disocia. Entonces, como son valores a veces muy grandes o muy pequeños, es muy bueno usar valores de pK, que sería, digamos, es una relación logarítmica de la constante de acidez para poder obtener números más, digamos, manejables. Si en una escala logarítmica base 10 más sencilla. Entonces, valores pequeños de pK nos dicen que tenemos valores grandes de constante de acidez. Y porque es menos logaritmo. Y valores muy pequeños nos dan valores negativos. Nos da valores, digamos, nos da valores muy grandes, ¿sí? En escala logarítmica.
Bien, entonces vamos a explorar ahora el tercer problema. ¿Qué efecto tiene la acidez de un alcohol la sustitución de hidrógenos en alfa por grupos alquilo? Explica. Entonces aquí vamos a usar el ejemplo de arriba, que es más sencillo. Vean el etanol. El etanol, cuando quitamos hidrógenos en alfa, que sería este carbono que estoy marcando ahí como en azul, le quitamos 2 hidrógenos en alfa y le colocamos 2 grupos metilo. Vean que el valor de pKa aumenta, por lo tanto, la acidez o la fuerza ácida disminuye. Por ello, digamos, el efecto que tendría sería que disminuye la fuerza ácida. Así de sencillo. Bien, vamos a la siguiente reacción. Digamos que bases usas normalmente para convertir alcoholes en alcóxidos. Escribe la ecuación. Entonces, aquí está la ecuación. Vamos a hacerla un poquito mayor. Noten que tenemos un alcohol y vamos a usar bases muy fuertes. Vean que acá no es como arriba, que vamos a tener un equilibrio, sino cuando tenemos, digamos, este caso ácido-base con un metal alcalino o con hidruro de sodio, la reacción es en una sola vía, no hay equilibrio. No así si fuera un fenol en hidróxido de sodio, que lo puede disociar. En ese caso sería un equilibrio ácido-base, o un ácido carboxílico con un hidróxido de sodio. Ahí también sería un equilibrio ácido-base. Vean que lo que estamos obteniendo es una base conjugada que le llamamos alcóxido, su contraión, y por último vamos a obtener hidrógeno que se va. Entonces, como el hidrógeno se va, sale de la ecuación, es un gas, entonces la ecuación no nos queda como una constante de equilibrio, se disocia totalmente. Ahí no hay un equilibrio químico. Bien, entonces pasemos a los siguientes problemas. El problema número 5 nos dice a qué se debe la marcada diferencia de acidez entre los fenoles y los alcoholes. Pues tenemos que ver sus bases conjugadas. La base conjugada de un alcohol es un alcóxido. Es una base conjugada que la carga se encuentra localizada en el oxígeno, mientras que en el caso de los fenoles, la carga la podemos deslocalizar en el anillo aromático. Por lo tanto, es una base conjugada más débil, o en otras palabras, una base conjugada mucho más estable. Siguiendo con el problema 6, dice, vamos a ver, dice, ¿existe alguna diferencia respecto a la acidez de los alcoholes si presentan un halógeno en su estructura en la posición beta? Aquí he dibujado un alcohol y si yo le coloco un halógeno en beta, ¿cuál sería el más ácido? La respuesta es el que posee un halógeno, un grupo electrón atractor en carbono beta, porque le roba densidad de carga y ya para el alcohol es atractivo perder ese protón y generar una base negativa que le va a dar mayor densidad de carga. Ahora, ¿qué sucede? ¿Todos los halógenos serán iguales? Pues no. Si yo le coloco flúor, que es más electronegativo, el valor de pK disminuye, la acidez aumenta, porque el flúor es más electronegativo. Por ello, va a hacer que la necesidad de densidad de carga sea mayor, por lo que se va a traducir a que si se encuentra una base correcta, pueda disociar al alcohol para ganar esa densidad de carga. Por último, ¿qué pasaría si yo coloco un halógeno en la posición gamma? Pues la acidez disminuye. Bien, en otras palabras, si yo les dijera, bueno, vamos a
ordenar esto respecto a los valores de pKa en orden creciente. Entonces ahí yo tendría que poner el valor de pKa menor. ¿Quién posee el menor valor de pKa? Pues lógicamente el más ácido, que sería 3. 3, como nos dice creciente, usamos este signo. 3 es mayor que 2 en valores de pKa. Le seguiría el que posee valor de pKa, digamos el que posee un halógeno en la posición gamma. Y por último, el que no posee halógenos. Ese tendría el valor de pKa mayor, o sea, sería el menos ácido. Entonces, así los ordenaríamos. Bien, vamos al problema 7. ¿Qué efecto tiene sobre la acidez de un fenol la presencia de grupo nitro en para y grupo nitro en meta? La acidez del fenol aumenta en ambos casos, pero es más ácido el que posee el grupo nitro en carbono, digamos en la posición para. Porque explica con estructura de resonancia. Acá arriba tenemos las estructuras de resonancia de un fenol, de cualquier fenol. Ustedes vean que las cargas negativas están deslocalizadas en carbono, digamos en la posición orto y en la posición para. Vean la posición para. Yo tendría, digamos, una carga negativa ahí. Por lo tanto, el grupo nitro podría atraer esa carga y estabilizar a la molécula. Por lo tanto, es atractivo para el fenol perder ese protón. No así, digamos, o menos en carbono o en la posición meta. En la posición meta, si vemos, no deslocalizamos las cargas. Las cargas solo se deslocalizan en orto y en para. Por lo tanto, en carbono, en la posición meta, no se sentiría ese efecto igual. Por lo tanto, es más ácido en la posición orto que en la posición meta. Y ambos son más ácidos que el fenol. No así cuando yo tengo grupo metoxi en posiciones orto. Por ejemplo, vamos a pensar primero orto. En orto, vean, una carga negativa podría quedar adyacente a el grupo metoxi. Eso le haría menos estabilidad porque el oxígeno ya posee cierta densidad de carga comprometida con el anillo aromático. Si le aumentamos la densidad de carga, entonces ya la molécula no es del todo estable. Ahora bien, en carbono meta se hace más ácido que el fenol. ¿Por qué? Porque ahí entra más el efecto inductivo, no tanto un efecto resonante, porque la carga no se deslocaliza prácticamente en carbono meta. Por ello, este enlace, digamos, está polarizado. El oxígeno posee mayor electronegatividad que el carbono. Por lo tanto, este grupo metoxi ahora es un grupo atractor de electrones por la densidad de carga que le quita en carbono meta. Entonces, ahí estabilizaría un poco más la base conjugada y el metoxifenol sería más ácido que el fenol y el ortometoxifenol sería menos ácido que el fenol. Bien, problema 8. El paracianofenol tiene un pKa igual a 7.97 a un pH de 3.99. ¿Cuál será el porcentaje de disociación de este compuesto en solución acuosa? Entonces, para ello usamos una ecuación que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En esa ecuación, digamos, se puede mostrar que dicta un equilibrio en solución acuosa entre un ácido y una base conjugada.
el ácido sería el paracianofenol y la base conjugada sería el paracianofenóxido de sodio, si usamos hidróxido de sodio, desde luego, o cualquier fenóxido, digamos. Como acá no hay contraión, porque si notan, el pH está ácido. Entonces, el pKa, si ustedes ven, del cianofenol es mucho mayor a, digamos, un pH de 3,99. Entonces, prácticamente no se va a disociar. Eso se puede mostrar si ustedes ven cuando yo paso 7,97 al otro lado de la ecuación, digamos. Pasaría, en teoría, digamos, en mate, pues pensarán diferente, ¿no? Pero nosotros vamos a pasar este 7,97 al otro lado, restar. Entonces el valor va a ser negativo. Si es negativo cuando yo aplique el logaritmo, el antilogaritmo, digamos, o lo someta a base 10, entonces ese valor me va a quedar menor a 1. Entonces ya de ahí ya puedo ver que es un porcentaje por lo menos menor a 1. Esa sería la relación que hay entre fenóxido y paracianofenol. Si aplicamos porcentajes, sería 0.01%. Entonces es más o menos la disociación por cada gramo de fenol que nosotros agreguemos, o de cianofenol que agreguemos a una solución de 3,99, digamos, se disociará 0.00001 para esa solución. Entonces, eso para que lo tengan presente bien. Y por último, demuestra utilizando los valores de pKa por qué no es posible usar hidróxido de sodio para obtener la sal de un alcohol. Veamos acá. Acá nosotros tenemos el alcohol, en promedio tendrá un pK de 17, mientras que el agua posee un pK de 15,7. En un equilibrio, como estamos hablando de equilibrios, el agua es más ácida que el alcóxido. Si se llegara a disociar el alcóxido con el alcohol con hidróxido de sodio, rápidamente el alcóxido es una base más fuerte, mucho más fuerte, por lo tanto le va a arrancar el protón a agua y va a formar hidróxido. Entonces la reacción se va a hacer totalmente reversible. Por lo tanto, el equilibrio está mayormente desplazado a la formación del alcohol sobre la formación del alcóxido. No así con los fenoles. El fenol, digamos, posee un pK alrededor de 9 y el agua tiene un pK alrededor de 15,7. Vamos a abrirlo un poquito más para que se logre ver. Entonces, ¿qué sucede? Ahí sí, cuando OH logre arrancarle un protón al fenol, yo voy a lograr obtener fenóxido. El fenóxido va a ser una base muy débil porque viene de un ácido más débil que el agua. Por lo tanto, no va a ser capaz de tomar ese protón del agua y el equilibrio se va a ver favorecido hacia la formación del fenóxido. Ahora bien, ¿por qué yo no puedo usar bicarbonato? La misma lógica. El pK del fenol es alrededor de 9, mientras que el ácido carbónico es alrededor de 6,5. Por ello, yo no podría usar bicarbonato para poder atrapar un protón del fenol. ¿Por qué? Porque si se llegara a dar ese equilibrio, si llegara a desprotonarse el fenol, entonces, y se llegara a formar ácido carbónico, el fenóxido es una base más fuerte que el bicarbonato, entonces tomaría el protón del ácido carbónico y la reacción se volvería reversible. Entonces el equilibrio está mayormente desplazado hacia la formación del bicarbonato. Bien, y por último, ¿por qué sí puedo arrancarle un protón al ácido acético? Entonces, veamos. Pues el ácido acético tiene un valor de pKa de 5.
y ahora el ácido carbónico es 6,5. Entonces, ¿qué sucede? Cuando bicarbonato toma un protón del ácido, se forma acetato. El acetato sería una base más débil que que el bicarbonato, por lo tanto no podría ser capaz de tomar un protón del ácido carbónico. Entonces, hasta ahí el video, espero les haya ayudado y cualquier duda lo pueden dejar en comentarios para poderlas resolver. Gracias.